otra grabación. ¿Cómo quedamos de la clase de ayer? Bien. Transparencias, quiebres. Vimos que había quiebres. ¿Recuerdan las transparencias? Todo lo que estaba dentro de un bajo umbral de conciencia. Se conoce en la jerga mundana como automatismo, pero para la ontología son transparencias. Cada uno de esas conductas que tienen muchos resultados en el día a día, pero con pocos permisos, porque ya están como habilitados. Entonces, para poder interrumpir, aparecen los quiebres. Que vos estés frente a un quiebre no significa que vos vayas a cambiar, sino que simplemente se interrumpe el automatismo. Vos venís caminando por una escalera, por una vereda, venís con el celular y de repente se te acabó la vereda y te despertaste. O sea, volviste a tomar conciencia de la realidad. Pero instantáneamente seguís caminando sin pensar y volvés a mirar el celular. O sea, hay un quiebre. Estamos llenos de quiebre en nuestra vida, pero no todos los quiebres nos permiten generar un aprendizaje. Yo si voy caminando por una vereda y de repente desciendo, se me acabó la vereda y bajo la calle, automáticamente un quiebre y utilizo acción reflexiva para ver si vienen autos o no. Pero mientras voy caminando por la vereda, no me voy preguntando. Mi cerebro productivo dice, la vereda es perfecta, no se va a acabar nunca. Así tenemos personas que se caen en pozos o personas que se llevan puestos los postes. ¿Sabían ustedes que sucede eso, no? No te caes en un pozo porque, porque no lo ves, te caes en un pozo porque estás en una transparencia, pensás que forma parte también de la seguridad donde vos pisas. Entonces, aparecen estos quiebres. El quiebre es solamente un quiebre. El quiebre es poderoso si se relaciona con nuestro compromiso. El quiebre de que se termine tu vereda va a ser poderoso si se relaciona con tu compromiso de proteger tu vida, porque significa probablemente que te estás bajando la calle. Puede ser un quiebre negativo porque no te abre posibilidades. Venís caminando por la vereda y te caíste en un pozo. Es un quiebre negativo porque te cierra posibilidades. Te lastimaste, te golpeaste o te llevaste puesto un poste. A mí me pasó una vez. ¡Pum! Poste en la cara. Y es un quiebre, pero no me abre posibilidades. Si bien es un quiebre negativo que me genera mucho dolor, lo puedo transformar en un quiebre positivo y decir, che, papa frita, cada vez que camines por la calle, presta atención. Eso por un lado. Pero por otro lado, después tenemos los quiebres por diseño. Voy caminando por la calle, voy con mi celular y de repente me doy cuenta que no estoy prestando atención y que estoy a punto de caerme en un pozo. Aprendo, diseño en mi vida y elijo tener mayor conciencia a la hora de caminar por las veredas para que no me pase absolutamente nada. Me anticipo a esos quiebres. Entonces estoy en una relación y noto que cada vez hay más distanciamiento, entonces, ¿a dónde quiero llegar con esa conducta? Estoy en transparencia, hay algo que no puedo ver, hay algo que se está percudiendo en el vínculo, no lo puedo ver. ¿Qué necesito? ¿Reventarme contra un quiebre, una separación, una infidelidad, un espacio de violencia o de autoritarismo? ¿O abro la conversación previamente? Anticiparse a los quiebres es una herramienta poderosísima porque permite al ser humano no estar en el momento para tener que tener muy poquitas decisiones. Cuando los eventos llegan a nuestra vida, muchas veces tenemos muy pocas decisiones para elegir, porque el quiebre nos sorprende. Pero cuando nosotros hacemos quiebres por diseño, nuestro panorama para elegir es mucho más ampliado. Entonces, esta herramienta de quiebre por diseño nos permite a nosotros tener una mayor capacidad de acción y de diseño sobre lo que queremos. No estamos tan acotados. Supongamos que vengo llegando tarde. Llego tarde al trabajo el lunes. Llego tarde al trabajo el martes. Y yo sé que estoy llegando tarde, pero me hago el papa frita. Voy llegando tarde el miércoles y ya mi jefe me mira mal. Yo puedo tomar eso como una señal y hacer un quiebre por diseño y decir, loco, no llegues más tarde porque vas a tener problemas. Conversás con vos mismo. A partir de ahí llegas temprano. A diferencia que si llegas tarde jueves y viernes, y el viernes ya tenés una sanción.
y no vas a poder elegir mucho, porque ya el quiebre es tan fuerte y tan poderoso que automáticamente ya impacta en tu vida. Vos no podés diseñar, vos no vas a poder diseñar esa sanción que te va a poner tu jefe. La herramienta de quiebre por diseño nos permite a nosotros poder ir modificando y creando el mundo que queremos. Y para eso, hoy vamos a empezar un tema muy importante. Hoy vamos a empezar con los actos lingüísticos. ¿De qué manera los actos lingüísticos nos permiten a nosotros poder crear, dar gusto, olor y sabor al mundo a través del lenguaje? Voy a revisar acá porque tengo unos micros abiertos. A ver, a ver. Listo. Bueno, a ver si tenemos todo listo para arrancar. Originalmente los actos lingüísticos fueron un poco más complejos en el sentido no difíciles de entender, sino que para ciertas estructuras y estrategias conversacionales les correspondía un solo acto lingüístico. Los actos lingüísticos vienen a encapsular, a clasificar la manera que tenemos nosotros de conversar. Como para que puedan entender un ejemplo muy sencillo, cuando yo estoy dando mi opinión, estoy usando un acto lingüístico. Si yo estoy diciendo, por ejemplo, que este saco es lindo, estoy usando un acto lingüístico, porque la opinión forma parte de una manera, de una estrategia conversacional que le permite al ser humano describir la realidad. Entonces, el acto lingüístico de opinión se denomina juicio, y es un acto lingüístico. Y vos me dirás por ahí cuál es la importancia que tiene para nosotros como seres humanos y para futuros coaches conocer de actos lingüísticos. A medida que vayamos incorporando actos lingüísticos como distinciones, vamos a poder descifrar los mensajes que vienen del exterior de una manera más poderosa y emitir, conversar, interaccionar con otros de igual forma. Los actos lingüísticos nos permiten a nosotros poder conectar con el mundo que se crea a través del lenguaje, el mundo que le pertenece al ser humano que se crea a través del lenguaje. Vamos a ver que son 9 los actos lingüísticos. Hoy vamos a ver solamente 3, pero a lo largo de las próximas clases vamos a ir clasificando y revisando cada uno de ellos para que ustedes cuando lleguen a final de año puedan ser expertos en los actos lingüísticos. Hay toda una connotación detrás de los actos lingüísticos que viene de Austin, Ser, Echeverría y algunos aportes de Flore que han ido modificando y tornando cada uno de los actos lingüísticos de manera más específica. Al principio eran 3, después pasaron a ser 6 y ahora son 9. Si el lenguaje siempre fue el mismo, y antes teníamos 3 actos lingüísticos, y el lenguaje siguió siendo el mismo y pasamos a tener 6 actos lingüísticos, hoy la escuela, desde su aprendizaje y su trayectoria ontológica, agrega 3 actos lingüísticos más. Y hoy podemos decir que tenemos 9 actos del habla que están continuamente danzando entre nosotros en nuestras conversaciones y que van creando el mundo, lo van describiendo, lo van posicionando por delante, por detrás, a los costados, para que nosotros podamos elegir de qué manera nos vamos a vincular y de qué manera vamos a interaccionar con cada una de las situaciones. Les voy a mostrar los 9 actos lingüísticos, les voy a hacer un breve repaso de cada uno de los actos lingüísticos para que podamos entender y después vamos a ir con el primero, que es afirmaciones. Las afirmaciones están relacionadas con los hechos. Es solamente los hechos. Como las afirmaciones son consensos mundiales y son solamente los hechos, no admiten un cuestionamiento. Si nosotros tuviéramos que, por ejemplo, en una discusión de pareja, generalmente se empieza hablando de los hechos, pero se termina hablando de las interpretaciones de los hechos. Les pongo un ejemplo. Una pareja que está discutiendo porque uno de los integrantes llegó tarde a una fiesta. Se iban a juntar en un lugar donde tenían una fiesta y llegó tarde. Las parejas generalmente empiezan
o muchas veces no lo mencionan, pero está el hecho de haber llegado tarde, pero el punto es que terminan discutiendo por lo que opinan, por sus opiniones y por lo que relacionan ese hecho con cada uno de los aspectos personales que tienen. En vez de decir, mi vida, nos juntamos, nos habíamos comprometido a las 8:30 y llegaste a las 8:40. Ese es el hecho. En vez de llegar a las 8:30, llegaste a 8:40. Ese es el hecho. Ese es un hecho donde ni un integrante de la pareja ni el otro integrante de la pareja puede discutir, porque 8:40 es 8:40, no es 8:35 ni 8:45. Las afirmaciones forman parte de los hechos que no admiten un cuestionamiento porque son como son. Son como son. Cuando, por ejemplo, una persona no viene al trabajo, se denomina ausencia, es un hecho. Tiene que registrarse en el trabajo y es un hecho, no se registró. Que vos después justifiques porque se te rompió el auto, o porque pinchaste la goma, o porque había barro, o porque llovió, por paro de transporte, son todas justificaciones del hecho. Pero el hecho es uno solo, la persona no asistió a su lugar de trabajo. Pasa mucho cuando las personas por ahí recuerdan esto de llegar tarde que pusimos el ejemplo ayer. Yo puedo tener una conversación con mi jefe donde mi jefe me diga, ¿sabes qué, Pablo? Vos sos, no sé, un descomprometido, un irresponsable. ¿Y por qué no paras de llegar tarde? Pero, señor, ¿por qué me dice irresponsable? ¿Cómo me va a decir o va a mencionar ese adjetivo calificativo sobre mi persona? Y porque me voy a los hechos. Lunes 8:35. Nosotros entramos a las 8. Martes 9:45. Miércoles 8:20. Jueves 8:05. Bueno, el jueves viniste tempranito porque estás en la tolerancia, pero el viernes caíste a las 10. No, pero lo que pasa, pero escucha, esto que está acá registrado, esto que está acá registrado, ¿es o no es así? Sí, es así. Los hechos o las afirmaciones no admiten cuestionamiento y forman parte de la descripción de lo que pasa, no de nuestra opinión, sino de la descripción de lo que pasa. Y esas son las afirmaciones. Forman parte de un punto de reunión en la conversación, porque muchas veces nos reunimos en conversaciones sobre nuestras opiniones de esas afirmaciones. Avancemos un poquitito más. Después tenemos las declaraciones que forman parte del mundo que queremos crear. Las declaraciones tienen particularmente ciertas características, que eso lo vamos a ver en la segunda mitad con Patricia, y forman como estructuras de compromiso con nosotros mismos. Las declaraciones son actos del habla que crean realidades y que nos ponen a nosotros como el centro de escena. Cuando yo declaro, estoy creando una realidad. Por ejemplo, estás en el registro civil y te dice, acepta por esposa fulana de tal para cuidarla, amarla, protegerla por los siglos de los siglos. Aunque los siglos de los siglos es un poquito mucho, pero por lo menos unos 50, 60 años, sí acepto. Y te crea una realidad. Una declaración de sí te crea una realidad. En tu trabajo vos decís, renuncio, te crea una realidad. Con tu hijo le decís, basta, y te crea una realidad. Entonces las declaraciones crean la realidad que el ser humano va construyendo. A medida que nosotros vamos a ir conociendo los actos lingüísticos, afirmaciones, declaraciones, juicios, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta de qué manera el lenguaje verdaderamente es una herramienta de construcción. El tercer acto lingüístico son los juicios o las opiniones. Heidegger dice que somos juicios con patas. Lo único que hacemos es dar todo el tiempo nuestra opinión sobre lo que pasa. No hablamos de los hechos, hablamos de nuestra opinión sobre lo que pasa. Pero acá ya empezamos a tener un pequeño conflicto. Si las afirmaciones no admiten cuestionamiento y son válidas para todo el mundo, esto es una copa, y es una copa acá, en Estados Unidos, en Miami, en Chile, en China, en Japón. Vos no podés decir que esto es un plato. Esta es una afirmación, copa. Perfecto. La podemos definir como una afirmación porque tengo la distinción copa,
pero yo no puedo decir que esto es un plato. Entonces, esto no admite cuestionamiento, porque ya está consensuado. Pero si yo digo que esta copa es útil, algunas personas me dirán, sí, para el agua, pero no es útil para el vino. O es útil para el agua, pero no es útil, por ejemplo, para poder dar una misa. Entonces, uno de nuestros grandes problemas es que solemos tomar las afirmaciones que no admiten cuestionamiento como los juicios, o los juicios como afirmación. Entonces te encontramos dos personas discutiendo sobre su opinión, pretendiendo que la opinión no admita cuestionamiento, y la opinión sí admite un cuestionamiento. Hay tantas opiniones válidas como observadores de una misma realidad. Pero ahí hay una sola manifestación válida ante una afirmación. Juicio y afirmaciones es uno de los conflictos grandes que tienen los seres humanos. Después aparecen los pedidos, que es el acto lingüístico por excelencia para poder coordinar acciones con el mundo. Cuando yo le pido algo a alguien que tiene sus características, que tiene toda una conformación, una estructura muy, pero muy específica, y la clase, pedidos, ofertas y promesas, es una clase que te cambia la vida, pero para todo el viaje. Te cambia la vida para todo el viaje, porque aprendemos a coordinar acciones con las personas. Aparece el acto lingüístico oferta, que tiene que ver con que de qué manera yo puedo estar al servicio del pedido del otro. La oferta es un acto lingüístico que relaciona al ser humano con el dar, el pedido con el recibir, y la promesa relaciona al ser humano con el compromiso, relaciona al ser humano con esta danza entre el pedido y la oferta. Las promesas que realizamos particularmente involucran a otra persona. Cuando yo me prometo a mí mismo, en realidad estoy declarando, es una declaración. Pero cuando yo incorporo a otro y coordino acciones y cumplo, se llaman promesas. También tienen características fundamentales. No es simplemente, che, yo te prometo que voy a ir, o te prometo que voy a estar, o te prometo tal cosa, o te prometo que no lo hago más. No es simplemente la promesa que estamos acostumbrados. Aquí, en la escuela, en ontología, le vamos a dar un significado adicional a cada una de ciertas palabras, y este no va a ser la excepción. Después aparece el acto expresivo, que le permite al ser humano poder expresarse y no ser juzgado en esa expresión. Le permite al ser humano poder decir lo que siente, y particularmente no tener que ser juzgado o auditado por lo que siente, porque nadie te puede decir lo que sentís, o si lo que sentís está bien o mal. El sentimiento, la sensación, los pensamientos son propios de los seres humanos y nos pertenecen. Entonces, este acto expresivo viene a jerarquizar la autonomía que tenemos como seres humanos pensantes ante nuestras expresiones. Después está el acto directivo, que a diferencia del pedido, cuando yo pido que alguien haga algo, el acto directivo es directamente una orden. Andá y hacelo. No admite un cuestionamiento. No miras, bueno, pero qué complejo por ahí tener que moverse desde ese lugar. Y depende del rol. Si vos estás en un puesto gerencial y empezás a hacer pedidos a las personas, por ahí las personas no pueden tomar el pedido y vas a tener problemas en tu liderazgo. O si estás en un puesto gerencial y aprendiste a diseñar actos directivos, probablemente las cosas se hagan y tu liderazgo, tu imagen pública quede bien parada. Entonces, aprender a comunicarnos y utilizar los actos lingüísticos de acuerdo a cada una de las posiciones donde estamos es fundamental. Y por último, el acto indagativo. El acto indagativo, que tiene que ver en cómo el ser humano invita al otro a pensar a través de la pregunta. La pregunta es una invitación irresistible a pensar. Si yo tengo una pregunta, irresistiblemente vas a pensar. No podemos evitar procesar la pregunta y pensar. Por más que vos te niegues, por más que vos no quieras, si yo te hago una pregunta, vos sí o sí vas a pensar. Y este es el acto, uno de los más utilizados por el coach,
porque cada uno de estos actos lingüísticos, sobre todo el acto indagativo, son herramientas para la sesión de coaching, herramientas para que el coach se pueda expresar y hacer sus intervenciones, y herramientas también para poder ir filtrando la narrativa del coaching. Ustedes ahora en primer año van a tener la oportunidad de poder conversar con un montón de personas, compañeros, familiares, amigos, a lo largo de estos meses. Y ahí van a ver cómo los actos lingüísticos están entre nosotros como una danza conversacional. Pero esta danza conversacional no siempre es clara, no siempre es específica. Entonces, aprendiendo, esto vendrían a ser como las herramientas de la caja de herramientas del lenguaje. Aprendiendo a utilizar cada uno de estos actos lingüísticos básicos, vamos a poder expresarnos con honestidad, vamos a poder hacer pedidos efectivos, vamos a poder hacer declaraciones y poner límites o abrir posibilidades, vamos a poder describir la realidad desde los hechos, vamos a poder compartir nuestra opinión sobre lo que pasa, vamos a poder coordinar acciones con otras personas y cumplir a través de las promesas, etcétera, etcétera. Hasta acá, bien, sencillo. Pero ayer ya estuvimos viendo, cuando yo los escuchaba a ustedes, de las manifestaciones que traían sobre los quiebres, y cuando nosotros hablamos de convertir el quiebre en una oportunidad en un problema, ya empezamos a hacer foco en las afirmaciones. El problema, la mirada problemática del ser humano toma el hecho automáticamente pegado con un juicio. El problema del ser humano es que automáticamente lo que pasa ya viene con una interpretación. Mi marido llegó tarde, entonces es tal. Mi mujer no hizo tal cosa, entonces es tal. Mi hijo le pasó esto, entonces es tal. El gran problema que tenemos como seres humanos es que las afirmaciones y los juicios vienen juntitos de la mano. Y hasta te diría con un modelo, prácticamente ya con un modelo preestablecido. Si te grita, es malo. Si te propone, es bueno. Si te ayuda, es bueno. Si te deja de lado, es malo. ¿Cuántas veces necesitamos desaparecer de un lugar para que el otro aparezca? ¿Cuántas veces necesito como papá, a mí me pasa con mis hijas, correrme para que mis hijas aparezcan? Porque si yo no me corro, mis hijas no tienen la necesidad. Y ese fenómeno de que si yo me corro, o sea, si yo dejo de estar en un lugar, que es un hecho, me retiro de un lugar, automáticamente para la cultura viene asociado con el juicio de padre abandónico, por ejemplo. O el fenómeno de ayudar a nuestros hijos, el hecho de ayudar económicamente o con alguna situación de manera así sostenida, está pegado con el juicio de ser un buen padre o una buena madre. Cuando en realidad muchas veces fomentamos estas ayudas con nuestro hijo, incluso hasta cuando tienen 30, 40, 50 años, y no los dejamos que ellos surjan. Entonces, poder separar afirmaciones de opiniones o juicios es clave en la vida. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que interpreto con lo que pasa? Cuando vimos transparencia y quiebre, nuestra incapacidad de poder hacernos cargo de esos quiebres es porque no podemos separar el hecho de la interpretación. Si yo tuviera que decir, bueno, volvamos con el ejemplo de se pinchó la goma. Se pincha la goma y entonces, ¿cuál es el hecho? Se pincha la goma. ¿Cuál es la interpretación? Que es injusto, que soy un mal conductor porque fui por un lugar que está roto, que soy un irresponsable porque no me interesa si llego temprano o tarde, que soy un colgado porque no tengo rueda de auxilio, y todo lo que vos quieras, todos juicios, 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 interpretaciones. Pero vamos al hecho. El hecho es uno solo, se pinchó la rueda. El hecho es uno solo, se pinchó la rueda. Para nosotros poder convertir el problema en un quiebre, tengo que aprender a separar el hecho de la interpretación.
Entonces, si yo separo el hecho de que soy un irresponsable, porque ese es vendría a ser un problema y un quiebre negativo, ¿no? Me cierra posibilidad. Entonces, si yo separo el hecho de que soy un irresponsable a que se me pincha la goma y no tengo rueda de auxilio, yo puedo separar y decir, bueno, empiezo a hacer, alinearme con estas situaciones que pueden pasar y llevo una rueda de auxilio en el auto. Y en el futuro, para distintas situaciones similares, voy tomando la previsión del caso porque me puede pasar que pinche la goma. Si yo me quedo con ser irresponsable solamente y no veo el hecho, es muy probable que mi conversación esté puesta en el autocastigo y que se sume con otro espacio de responsabilidad y que ya le ponga un concepto añadido por mi familia de que soy un fracasado y que a su vez llego a mi trabajo y me tratan mal o me miran mal, etcétera, etcétera, y se arma toda una pelota donde el ser humano lo único que hace es no ver la posibilidad. Volvamos al ejemplo de ayer de la transparencia en la pareja que discute. Están hablando, empiezan a subir de tono, la mujer se enoja, se va y pega el portazo. El marido tiene un quiebre. ¿Qué puede hacer ahí el marido? Decirle, no, pará, bueno, ya se le va a pasar, o registrar ese quiebre. No un problema, registrar ese quiebre, sale a la habitación, la busca la mujer y dice, me di cuenta que cerraste la puerta fuerte. Es el hecho. ¿Qué te pasa? No voy a meterle un condimento, frustración. Estás enojada, estás frustrada. No, ¿qué te pasa? Vi que cerraste la puerta fuerte. ¿Sucede algo? ¿Querés que sigamos hablando? ¿Hay algo que no te estoy escuchando? Me centro en el hecho y me desapego de la interpretación. Imaginemos el escenario opuesto. La mujer cierra la puerta, se va, el hombre sale de la habitación y dice, estas actitudes violentas no las pienso permitir más. Asoció el hecho con la actitud de cerrar la puerta como una actitud violenta y ese pensamiento o ese conjunto lo llevó a armar toda una estructura y una emocionalidad y una evaluación y una película. Fíjense cómo separar el hecho de la opinión es un punto de reunión en la conversación. No significa que barramos debajo de la alfombra. Vos podés ir, abrir la puerta y decir, amor, está bien que discutemos, estemos enojados, pero no vuelvas a cerrar la puerta así. Punto, te vas al hecho. Podemos seguir peleados y enojados, pero en el punto de la puerta, no vuelvas a cerrar la puerta así. Porque yo lo voy a interpretar como un acto de violencia. Y no me gusta eso en la pareja. Yo puedo separar el hecho y hacerme cargo de mi opinión y hacer un pedido. 3 actos lingüísticos hay. Afirmación, juicio y pedido. Así se construye el resultado o el resultado humano. En cada uno de estas interacciones con los actos lingüísticos. Ahora vamos a empezar a hablar. Bueno, Fer, ¿levantaste la mano? Hola, Pablito querido, ¿cómo estás? Buen Hola, día. Fer, ¿cómo Sí, estás? ¿Tanto todo tiempo? bien. Sí, la verdad, ¿no? En el chat, Pablo, hay una de las chicas de Cintia Soria, preguntó si la afirmación puede ser una verdad absoluta. A ver, las afirmaciones ya vamos a ver y vamos a llegar. Pero es lo más parecido a una verdad absoluta, la afirmación. No es la característica técnica que tiene, gracias Per por eso. Y Cintia, no es la estructura técnica de verdad absoluta, pero es lo más parecido que podemos tener, porque no admite un cuestionamiento. Pero este tipo de verdades son extremadamente escasas. El ser humano, y está estudiado, tiene aproximadamente o emite aproximadamente unos 20.000 juicios por día versus unas 10 o 15 afirmaciones. La diferencia es astronómica. Entonces, te doy vuelta a la pregunta, Cintia. Si hay muy poquitas verdades absolutas, pero nos movemos mayoritariamente con opiniones,
Nuestro gran problema es que las opiniones pensamos que son verdades absolutas. Y ahí viene el conflicto humano. Lo que yo creo, cómo creo que son las cosas y cómo creo que deberían ser. Los límites del observador. Cómo creo que son las cosas y cómo creo que deberían ser. Cómo creo que son las cosas es cómo yo lo interpreto. Y cómo creo que deberían ser es como yo espero que sea. Ahí vamos a entrar en ese tema. Muy interesante la pregunta. Bueno, segundo postulado, lo vieron ayer con Pato, interpreta el lenguaje como generativo porque va creando continuamente entre nosotros realidades. Es una herramienta de creación. Vos estás en el altar, decís que sí, acepto, y vas a crear una realidad. Te paras ante tu jefe y decís, jefe, renuncio, vas a crear una realidad. Hay un puesto de trabajo para tal lugar, levante la mano o digan sí los que quieren trabajar, sí, y te va a crear una realidad. El lenguaje va generando no solamente en nosotros realidades propias en el desarrollo personal, sino también en los círculos que nos rodean y en otras personas. Cuando una persona vos le decís, estás contratado, le creás una realidad, va a respirar porque va a poder pagar sus cuentas. Entonces, tomar el lenguaje como la herramienta de creación básica es fundamental para poder nutrirnos de esta herramienta y empezar a crear el mundo que queremos tener. Avancemos un poquito más. Tenemos dos maneras de poder crear esta realidad. A través de la descripción que hacemos, la descripción, o sea, ya está la información y nosotros la describimos, y a través de lo que nosotros interpretamos sobre lo que ya está, y eso es lo que genera. Lenguaje descriptivo y lenguaje generativo. El lenguaje descriptivo son las afirmaciones, porque describen. El lenguaje descriptivo se hace cargo de que esto sea una copa, porque ya está consensuado. El lenguaje descriptivo describe mi realidad porque yo me expreso. Y el lenguaje generativo se hace cargo de las declaraciones, de los juicios, ofertas, pedidos, negativos, etcétera, etcétera. Particularmente hoy nos vamos a centrar en este mundo, en el lenguaje descriptivo. Pónganle mucha atención a la clase de hoy, reserven sus preguntas para el final, para que podamos completar, porque esto es clave, no solo para la carrera, esto es clave cuando hay un otro al frente tuyo, que generalmente la gran mayoría de nosotros estamos con otras personas. Esto es clave para aprender a comunicar, para aprender a descifrar, para aprender a entender qué te dice el otro y qué no te dice. Avancemos un poquitito más. Las afirmaciones que están relacionadas con el lenguaje descriptivo nos van a permitir a nosotros poder darle una entidad al mundo. Y cada vez que nosotros hablamos de una afirmación es porque atravesó un proceso de estudio y se generó un consenso. Cuando se genera un consenso a nivel mundial o a nivel sociocultural, aparecen estas afirmaciones. ¿Por qué es así? Porque no admiten cuestionamiento. Uno de los grandes problemas que tenemos con los actos lingüísticos es que las afirmaciones no admiten cuestionamiento y los juicios o las opiniones sí deberían admitir cuestionamiento. Cuando vos abrazás tu opinión como si fueran afirmaciones, vos técnicamente vos estás diciendo que vos tenés la verdad absoluta, como la pregunta que hizo Cintia recién. Revisemos un poquitito los actos lingüísticos. Esto es pregunta de examen. ¿Cuál es la relación que tienen con el mundo cada uno de los actos lingüísticos? En el lenguaje descriptivo tenemos las afirmaciones que se desarrollan, que se relacionan con los hechos que describimos. Las afirmaciones particularmente están continuamente operando en todo lo que nos rodea. Y si vos te pones a ver, las afirmaciones están asociadas con las distinciones. A mayor distinciones, mayor cantidad de afirmaciones. Cuanto más distinciones, cuanto más vos puedas distinguir, más vas a poder interaccionar con el mundo.
¿Me siguen en eso? Les voy a mostrar un ejemplo. ¿Ven esto? ¿Saben lo que es? No, dice Vanessa. Ponele onda, Vanessa. ¿No saben lo que es esto? Esto es Sí. un, esto Es como un mouse vertical. es un mouse vertical, exactamente. No, mira. Ustedes, bien, Rafa, ustedes a partir de ahora ya tienen la distinción mouse vertical. Particularmente es un mouse. No podemos decir que esto es una tablet. No podemos decir que esto es una tablet. Esto es un mouse. Tiene ciertas características, pero no deja de ser un mouse. Describe, la distinción mouse describe cómo es este elemento y está consensuado en todo el mundo, que esto no va a ser ni una tablet ni una computadora, sino simplemente un mouse. Ahora, esto sea funcional, bueno, divino, caro, extraño, son todas verdades. Son todas verdades. Si yo lo uso, para mí es espectacular. Para el que no le guste o tenga la mano chiquita, va a decir que esto es muy grande. Para el que necesite y no tenga espacio, va a decir que esto es disfuncional. Para el que no le guste el color negro, va a decir que es feo. Y cada una de las personas que den su opinión van a tener la razón. Entonces, las afirmaciones se hacen cargo del consenso y de lo que describimos, y si se fijan acá, los juicios se hacen cargo de lo que interpretamos. Y nuestro error yace en que tomamos nuestros juicios, o sea, nuestras interpretaciones, como si fueran verdades absolutas, como lo son las afirmaciones. ¿Ok? Ya vamos a llegar a ese punto. Continuemos con el lenguaje descriptivo. Actos expresivos se relacionan con el interior que expresamos, con lo que nosotros sentimos. Eso también es como si vos fueras el mundo y vos consensuás que lo que vos sentís es así y no admite cuestionamiento. ¿Te hace sentido o no? Cuando vos te sentís triste, puede venir alguien y decirte, no, lo que pasa es que vos te estás sintiendo alegre, pero no te das cuenta. No. Cuando vos te sentís enojado, puede venir alguien y decirte, no, lo que pasa es que lo que vos estás sintiendo es asombro, pero bueno, no sabés cómo describirlo. No hay forma. Tanto las afirmaciones como los actos expresivos no admiten un cuestionamiento. Y eso forma parte del lenguaje descriptivo que tenemos los seres humanos. Y después en el lenguaje generativo aparecen las declaraciones que se relacionan con el mundo que buscamos crear. Aparecen los juicios que se relacionan con el mundo que queremos interpretar. Aparece el acto indagativo que se relaciona con el mundo que busco conocer. Y tanto las ofertas, promesas, los pedidos y los actos directivos con las acciones que generan resultados. Este cuadrito es una pregunta de examen porque es fundamental que entendamos con qué se relaciona cada uno de los actos lingüísticos para poder entender, escuchar y aprender a usarlos con pertinencia. ¿Ok? Vamos ahora a relacionar los actos lingüísticos con el compromiso social. Detrás de cada acto lingüístico hay un compromiso social. Yo no puedo ir por la calle tomando mis opiniones como si fueran verdades absolutas. Yo no puedo ir por la calle tomando, coordinando acciones con todas las personas utilizando solamente actos directivos. Yo no puedo quizás ir por la calle, no sé, haciendo declaraciones que no voy a cumplir. El compromiso social detrás de cada acto lingüístico le da la verdadera importancia y seriedad a los actos del habla que utilizamos. Y muchas veces cuando no nos alineamos a este compromiso social que establece la ontología, estamos incurriendo en un espacio de destrucción a través del lenguaje. El compromiso social de las afirmaciones es veracidad y relevancia, o sea que sean verdades y que sea importante, ya van a entender por qué.
pero que sea verdad y que realmente sea importante. El compromiso del acto expresivo es que la sinceridad tiene que ver con que realmente lo que vos expreses sea realmente lo que vos estás sintiendo. Porque yo puedo sentir enojo, pero te digo, no, 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 está todo bien, quédate tranquilo, acá no pasa nada. Entonces hay un compromiso social detrás de eso. El compromiso social de las declaraciones tiene que ver con la autoridad y la consistencia. Supongamos que yo le digo, los voy a aprobar a todos, sí o sí, yo los apruebo a todos. Es una declaración heroica, porque no tengo solamente yo la autoridad de aprobarlos a ustedes en el curso. También está la opinión de Patricia. Y también tiene que ver con la consistencia. Yo voy a poder cumplir eso que dije. ¿Cuántas veces hacemos declaraciones en el mundo donde no tenemos la autoridad porque no tenemos ni siquiera las competencias o los permisos y no tenemos las capacidades para poder sostener lo que declaramos? Juicios. El compromiso social es la autoridad y la fundamentación. ¿Quién soy yo para decir lo que digo? ¿Y cómo voy a sostener? ¿Cómo voy a fundar lo que digo? Esto es muy común. Estamos viendo un partido de fútbol y de repente desde nuestra casa, en la comodidad de nuestro sillón, aparece, vemos una jugada que es peligrosa y automáticamente nosotros decimos, esto fue penal, el referee no ve, eso fue penal. Estoy emitiendo un juicio, una opinión sobre lo que pasó, pero no tengo ni la autoridad porque no soy un referente en el fútbol y tampoco sé cómo fundar, porque solamente vi un recorrido y lo estoy viendo a través de la televisión. Entonces, a la hora de emitir juicios, tener la autoridad para poder decir, bueno, malo, sos bueno en esto, sos malo, sos un desastre. ¿No les ha pasado a veces decir, no, tal persona no tiene ni idea? ¿Viste? Se compró una moto y anda en moto, pero no tiene ni idea. Y vos ni siquiera tenés moto. ¿Desde qué lugar, con qué autoridad, ni hablar de la evidencia y la fundamentación, pero con qué autoridad muchas veces damos nuestra opinión? Empiezan a ver cómo los actos lingüísticos tienen esta manera de crear la realidad de una forma funcional o disfuncional. Vamos con la indagación, el propósito, el compromiso social es el propósito. ¿Para qué hago? ¿Para qué pregunto lo que pregunto? Pregunto por mi curiosidad, pregunto para saber, pregunto para expandir posibilidad en el otro, pregunto para poner en falta, pregunto porque soy irónico. Después pasamos a los actos directivos. Hay que tener autoridad también para poder bajar una orden. No está mal poder tener una orden. De hecho, en el mundo del trabajo, en lo laboral, en el liderazgo, se utiliza mucho el auto directivo como una herramienta muy útil, porque hay alguien que tiene que tomar decisiones. Entonces yo tengo que responder con habilidad ante las necesidades de una empresa o de un rol o de un puesto. Y tengo que aprender a tener actos directivos. Y por último, promesas, ofertas y pedidos, sinceridad y competencia. Sinceridad para, si me ofrezco a hacer algo, cumplirlo, y la competencia de que si me ofrezco a hacer algo, saber hacerlo. Sinceridad a la hora de que si pido algo, realmente voy a estar disponible para tomar esa ayuda, y competencia para saber que si pido algo, voy a saber definir si lo que me están dando me sirve o no me sirve. Estos compromisos sociales también son preguntas de examen, que son claves para que podamos entender el mundo que nos rodea a través del lenguaje. Bien, continuemos un poquitito más con las afirmaciones. Normalmente podrían ser vistas como descripciones, cuando en realidad son proposiciones de nuestras observaciones. Alguien inicialmente hizo una propuesta sobre qué es esto o qué debería ser. Y al tener un consenso, se transforma en una afirmación. Revisemos un poquito más. Las afirmaciones también dependen de nuestra propia estructura biológica. Lo que yo no puedo ver, automáticamente no lo voy a poder incorporar.
Una persona que es no vidente no va a tener las mismas afirmaciones que tengo yo. Una persona con daltonismo, una persona que tenga alguna condición biológica, que le falte un brazo o una pierna, o que esté en una silla de ruedas, va a tener distintas afirmaciones. Entonces, la biología ya empezamos a ver cómo condiciona este espacio de percepción. Supongamos que si nos vamos acá tenemos un ejemplo. Distinciones que tienen los esquimales. Ustedes sabían que hay, ahora está estudiado, ¿no? El color blanco parecería ser que es uno solo, y parecería ser también que es una afirmación, pero el color blanco, por lo menos el blanco de la nieve, tiene hasta el momento 47 matices. Hay 47 tipos de nieve, que los esquimales la pueden definir. Hay 47 tipos de nieve, de los cuales nosotros solamente vemos uno o reconocemos una. Entonces eso también tiene que ver con que de acuerdo al lugar donde vos estés, vas a tener más afirmaciones que otros. Vos te vas a Mendoza y cuando sopla el viento, la gente sabe si es un viento común o el viento sonda. Para mí es viento. Viento con calor, viento con polvo. Vos te vas, no sé, al norte, te vas a Salta o te vas a Jujuy y vas a poder, yo voy a poder probar una empanada y decir, está riquísima. Y alguien que conoce de empanadas porque tiene distinciones, va a probar y decir, no, esta empanada nada que ver. O sea que a medida que nosotros empezamos a incorporar distinciones y los lugares donde estamos, vamos a ir teniendo distintas afirmaciones. Por ejemplo, acá en Córdoba es una afirmación, o sea, es un hecho, no es, no forma parte del cuestionamiento. Cuando los domingos acá se juega al fútbol, y es una afirmación que las calles de donde están los estadios quedan completamente bloqueadas. Hay mucho fanatismo. Y eso se da solamente acá en Córdoba. Es una afirmación. No admite un cuestionamiento, eso ya está consensuado. Ya sabemos que los domingos no podemos circular por ciertos lugares. Es una afirmación, es un hecho consensuado. Sin embargo, en otros lugares, los domingos vos podés circular por la gran mayoría de las avenidas. Entonces, las afirmaciones también no solamente dependen de las distinciones, sino también dependen de los nichos donde se encuentran. En una fábrica, que vos grites es una afirmación de liderazgo, porque no te escuchan sino. Y en una casa, que vos grites, puede ser una afirmación relacionada con la violencia, porque te escuchan demasiado. Entonces, empecemos a ver cómo la conducta humana también se nutre de estas distinciones que de acuerdo a la comunidad o a los nichos van tomando cierta relevancia. Lo importante para entender hasta acá, hasta el momento, es que las afirmaciones describen la realidad, son hechos y no admiten cuestionamiento. Entonces, empecémonos a linkear con transparencia y quiebre. La transparencia es un conjunto de conductas, interpretaciones y hechos que están en nosotros y a través de una situación puntual, que hoy le podemos llamar una afirmación, nos permite a nosotros poder revisar ese contenido. Si yo ese hecho puntual lo asocio con un fenómeno interpretativo, problema, automáticamente voy a tener un resultado. Si yo aprendo a separar ese hecho puntual, lo voy a tomar como una oportunidad o lo puedo elegir ponerle un contenido diferente, interpretativo, para que se transforme en una oportunidad. Sin embargo, una observación compartida no deja de ser una interpretación. ¿Qué significa esto? Que por más que yo diga que el agua es fea acá en Córdoba, y venga otra persona y diga, sí, mira, esa agua es fea, no va a ser una afirmación. Lo que es una afirmación es el agua, pero si es fea, rica, limpia, sucia, son opiniones. Entonces, por más que las opiniones estén fundadas, las opiniones estén compartidas, no van a ser nunca una afirmación. Una afirmación es un consenso que está establecido y una opinión es una opinión. Ahora vamos a ver la estructura técnica también para que pueda quedar en claro.
hace un tiempo atrás, unos cuantos años atrás, se utilizaban las medidas biológicas para poder reunir y coordinar acciones, sobre todo para la manufactura de elementos, para la venta, para la transacción de telas y de ciertos objetos. Entonces se dieron cuenta que estas son las medidas básicas, ¿no? Un codo que tiene que ver, el codo va de acá hasta acá, eso es un codo. El palmo es esto, el pie es del talón a la punta del pie, y esas medidas variaban de acuerdo a la persona que usaba el codo, de acuerdo a la persona que usaba la palma o el pie. Entonces, en algún punto necesitaba reunirse un elemento fundamental que pudieran tener un sistema de medida que no admitiera cuestionamiento. Porque cuando iban, por ejemplo, a comprar telas, compraban 2 codos de tela las personas, y después se juntaban las personas y decían, che, los 2 codos de tela que compraste vos son más grandes que los que compré yo. Y había un conflicto. Y admitía cuestionamiento. Entonces, a medida que el ser humano se empezó a encontrar con la necesidad de reunir y estandarizar la manera en que utilizaba el lenguaje para construir, empiezan a tener y a formar parte de las afirmaciones. Ahí es donde, a raíz de esos problemas con las unidades de medidas, se consensúa de poner el metro de una misma forma, de una misma manera, o por lo menos una unidad de medida que después es denominada metro. Tiene características técnicas, que es está anotado por acá, pero me parece irrelevante. Tiene que ver con la cantidad es una pequeña porción de la distancia que hay del Ecuador al polo norte, también es una pequeña fracción de una onda, de un átomo de luz de 430 nanómetros, etcétera. O sea, hay un lugar donde la persona que vaya puede ir y encontrar el metro patrón, la unidad que no admite cuestionamiento. Pero a lo que voy es esto: necesitamos como humanidad reunir muchas veces información que no admita cuestionamiento por la gran cantidad de observadores que somos. Y ahí es donde surgen las afirmaciones. Veamos un ejemplo. Vamos a ver a David. Si yo digo, por ejemplo, que David maneja a 180 kilómetros por hora, ¿eso es una opinión o es un hecho? A ver, hablar en el micro. Es un hecho. Es Un un hecho. Es un hecho. Es un hecho. Es un Es hecho. un hecho que se puede medir, o sea, por el velocímetro del auto, se Exactamente. puede evidenciar. Pero habría que ver, escuchen, Pero hay que ver si es cierto. claro, hay que ver si es cierto. Se puede medir. Se puede medir. Y si el que lo dice... Se puede comprobar. Ahí está. Miren que no alcanza con que sea un hecho medible. Ya empezamos a ver que Es hay un hecho matices. si yo soy la acompañante. Claro. Y Si es que yo puedo estoy ver el mirando desde velocímetro. afuera del auto, no es un hecho porque no estoy viendo el Si velocímetro. tengo una cámara de control de velocidad, tomo la velocidad. Me gusta Para lo la que dice policía Carolina. siempre- Miren esto. Es un hecho si yo estoy como acompañante para ver el velocímetro. Si no, no es un hecho. ¿Cuál era el compromiso social detrás de las afirmaciones? La veracidad y la La relevancia. velocidad. Veracidad y relevancia. Entonces, en algún punto, yo puedo decir que manejaba 180 kilómetros por hora y puedo estar mintiendo. ¿Me siguen? O sea que los hechos también pueden ser falsos. No por eso no dejen de ser hechos, pero pueden ser falsos. Entonces, en el caso de Carolina, no es necesario que vos estés adentro del auto para comprobar si es verdadero o falso. Vos con una pistola de velocidad de radar, si estás en la ruta, podés ver que David maneja su auto a 180 kilómetros por hora. Pero vamos por parte. Es un hecho. Después vemos si se puede comprobar o no, pero es un hecho, porque no admite cuestionamiento. Si tenemos un velocímetro calibrado o una pistola de radar como la que usa la municipalidad para poder medir la velocidad en las autopistas calibrada, homologada, yo puedo decir, David, tenés una multa porque manejabas a 180 kilómetros por hora
en un espacio de 130. David, ¿qué va a decir? No, bueno, lo que pasa es que mi mamá estaba enferma y justo me pidió ayuda, por eso fui rápido. David, manejabas a 180 kilómetros por hora en un lugar donde se permite 130. Sí, bueno, pero por favor, fíjense, porque en realidad no fue tan así. David, manejabas a 180 kilómetros por hora en un lugar de 130. ¿Sí o no? Sí, señor juez. No admite cuestionamiento. El hecho no admite cuestionamiento. Amor, llegaste 9:40. Sí, bueno, pero porque los chicos, amor, a las 9 te dije. No, pero lo que pasa, amor, ¿llegaste 9:40? Sí. ¿A qué hora dijimos? No, bueno, pero ¿a qué hora dijimos? A las 9. ¿A qué hora llegaste? 9:40. No admite cuestionamiento. ¿Acordamos a qué hora? A las 9. No admite cuestionamiento. Porque acá está el celular, WhatsApp. ¿A qué hora dijiste que me ibas a pasar a buscar? A las 9. Acá está en el WhatsApp. ¿A qué hora llegaste? 9:40. No admite cuestionamiento. Hablemos sobre eso. No hablemos sobre los juicios, sobre lo que me despierta inicialmente. Pongamos el hecho en la conversación para después ver de ahí cómo nos hacemos cargo de las interpretaciones. Entonces, David maneja su auto a 180 kilómetros por hora. Es una afirmación. Y yo te podría decir, ¿maneja fuerte o maneja rápido? ¿Maneja fuerte o maneja rápido, David? Rápido. Depende del Mi observador. opinión, depende que sea fuerte. Depende. Si Está en David, una pista de carrera, ¿no? claro, Si se lo preguntás a Schumacher, Depende de que sea fuerte y rápido para mí por ahí 180 puede ser lento, Si ponele. va por una avenida o si va por... claro. Entonces fíjense que maneja 180 kilómetros por hora, todos estamos de acuerdo. Pero ya empezamos a discutir si es fuerte, si es rápido, si es lento, si es precavido, si es impulsivo, si es un desconsiderado, si es un arrebatado, si es un animal. Fíjense que hay una sola afirmación y ya tenemos 15.000 juicios. Y la gran mayoría despectivos. Hasta Schumacher podría decir, no, es una tortuga. Pero hay una sola afirmación. Y miren todas las opiniones que tenemos. Vamos con otro ejemplo. Se despierta a las 10 de la mañana todos los días. ¿Es una afirmación o no? Sí. Sí. Afirmación. Escuchar. Sí. ¿Y esto es bueno o malo? Despertarse a las 10 de la mañana todos los días. Juicio. Depende. Sí, sería difícil. Claro. Depende. Depende de que Para mí cada sería uno difícil. cada uno opine. Depende de las situaciones. Si trabaja hasta las 3 de la mañana, y bueno, se levanta a las 10, está bien. Bien. Y si no trabaja hasta las 7, hasta las 3 de la mañana, y se levanta a las 10, Lili, Y si Y tiene si que es un entrar a domingo, trabajar a las está 7, Juicio. si es un domingo, está bien. Fíjense cómo No. las creencias, las costumbres, la cultura, ¿se dan cuenta de dónde llegamos? Fíjense que por la afirmación no discutimos. Che, se despierta a las 10 de la mañana, ¿es un hecho? Sí, es un hecho. Listo, nadie dice más nada. Ahora, el contenido interpretativo que arroje esa frase, automáticamente ya se viene el hecatombe. Miren, otra más. Otra afirmación. Llega al trabajo todos los días a las 11:15. No tiene hijos, dice Pérez. A las 11:15. Y ¿Es capaz una que- afirmación o no? Afirmación. Sí. Sí, pero Sí. ¿qué sabemos nosotros del horario de ingreso de él? Bueno, pero para, pregunté si es una afirmación. Ya se fue con eso. Bueno, exacto, porque por ahí ingresa a trabajar a las 12 y está llegando todos los días temprano. O sea que es un excelente tipo. O por ahí ingresa a las 9 de la mañana y es un HDP. O por ahí es el jefe, no tiene horario de ingreso. Exactamente. Bien. Entonces, podemos ponerle distintos juicios. Escuchen. Un contexto. Claro, es el contexto. Podemos poner... ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Podemos poner distintos juicios. Y a veces nuestra manera de enjuiciar y de opinar sobre las afirmaciones que tenemos
puede abrir o cerrar resultados. Por eso, los quiebres pueden escucha con ser eco, positivos y negativos. ¿Cómo? Se te escucha con mucho eco. Hay un micrófono que Hay está un abierto. micrófono abierto, exacto. Ahí lo voy a cerrar. Esperen que no tengo el... El de Carlos, me parece. Ahí están todos silenciados. Hay una buena pregunta en el chat. Dale. Gracias. Ahí vamos a llegar el hecho cuando el hecho es falso. Escuchen. Esto se relaciona 100% con los quiebres. De acuerdo a la opinión que yo le ponga al hecho que ocasiona el quiebre, voy a tener un quiebre positivo o un quiebre negativo. ¿Me siguen hasta acá? Ya vimos que cuando separamos el hecho de la opinión, automáticamente un mundo nuevo se presenta. El mundo de elegir la interpretación o de frenar, antesala a la opinión. Si yo no pongo una antesala ante la opinión, automáticamente el hecho viene con una opinión. Entonces, llegó tarde, es un desconsiderado, un irresponsable. No se presentó, es un caradura, un ventajista. Ayuda a sus hijos, es una buena madre. Tengo que empezar a separar hechos de opiniones para poder ver con qué contenido interpretativo y emocional yo ya estoy con transparencia vinculando esos hechos. Ahí viene la transparencia. Automáticamente viene hasta por cada situación hay una transparencia. Por cada hecho tenemos muchas transparencias que se activan. De repente te llaman por teléfono y no te avisaron, se te activa una transparencia que va a tener que ver con pensar, opinar, enojarte, ponerte contento o lo que fuera. Los hechos forman parte de los estímulos que recibimos y automáticamente se activan con nuestras transparencias fenómenos interpretativos. La propuesta del fin de semana, entre ayer y hoy, que ustedes aprendan a poner una barra, una línea, un muro entre un espacio, que son las afirmaciones, una sala de espera, para no entrar para no entrar cabalgando a través de la transparencia, automáticamente ya a una opinión. Entonces, llegas a tu casa, llega tu hijo de la escuela y no te saluda, y pasa derecho al pie. Hecho. ¿Cuál es el hecho? Llega el hijo y no saluda. Listo. Ese es el único hecho. Yo ahí puedo tener transparencias conectadas con opiniones. Mocoso de porquería, insolente, la pubertad, qué es lo que pasa, estará enojado. Puedo tener un montón de interpretaciones que la gran mayoría, si no me doy cuenta, van a venir con las transparencias. Pero si yo me quedo solo en el hecho y elijo pensar algo funcional para mi hijo, ¿sí? ¿Le pasará algo? Le preguntaré si necesita ayuda, me pongo al servicio, espero que él me diga, empiezo a elegir con libertad. Lo mismo pasa con la pareja. Llega la pareja, dice, ¿cómo te fue? Bien, bien, bien. Bueno, pero contame algo más. No, bueno, después te cuento. Hoy vos sos siempre el mismo. Yo quiero hablar con vos y vos no querés hablar. ¿Te das cuenta? Esta relación va para el caño. Si seguimos así, no sé dónde vamos a terminar. ¡Hoy, por Dios! En vez de detectar que el hecho es que la pareja está con cero ganas de comunicarse o que quizás, no sé qué se podría percibir puntualmente, que está en silencio o que tiene una corporalidad determinada. Esos son los hechos. No admiten cuestionamiento. Y ahí yo puedo abrir un espacio interpretativo diferente o una opinión. Y como no voy a opinar, porque lo que yo opine depende de mí, ¿a dónde habita el quiebre? En el observador. ¿Quién le pone condimento de opinión e interpretación al quiebre? El observador. Entonces, ¿yo qué tengo? Que mi pareja vino, callado, se sentó en la mesa y no dijo nada. Es todo lo que tengo. El resto es todo mío. Entonces, ¿por qué no pregunto? Desde que llegaste,
y te sentaste en la mesa y no dijiste ni una sola palabra. Hechos, solamente hechos. Sucede algo, querés hablar, punto. Y te evitas todo un tema de que hiciste interpretaciones incorrectas, de que emitiste juicio y que no pudiste después retomar la conversación porque ya se fue para otro lado con la discusión. Separar afirmaciones de opiniones es clave, sobre todo para el trabajo con los quiebres y para que los quiebres sean poderosos. ¿Cómo pueden ser las afirmaciones? Verdaderas o falsas, de acuerdo a la evidencia que se provea, e indecisas. Porque son hechos que o no hubo testigos en el pasado, o todavía no sucedieron porque es para el futuro. Un ejemplo de una afirmación verdadera: maneja a 180 km/h. ¿Cómo sabes que iba a 180? Porque lo medí con este radar homologado, entonces es verdadero. Maneja a 180 km/h, por más que sea falso, no es una opinión, es un hecho. Que una afirmación sea falsa no se transforma en una opinión, es una afirmación falsa. Por ejemplo, ¿lavaste los platos? Sí. ¿En serio? Sí. Es un hecho. Vas a la cocina y los platos están sucios. No es una interpretación, es un hecho falso. No hay evidencia, o la evidencia arroja que ese hecho no se hizo. Entonces, de acuerdo a la evidencia que se sostenga, va a poder ser verdadero, falso o indeciso. Las afirmaciones son verdaderas o falsas e indecisas de acuerdo a la evidencia que se provea. ¿Fuiste a pagar las boletas de la luz? Sí, sí, las pagué ayer. Bien. ¿Dónde está el comprobante? No, no lo tengo. Es un hecho, pero es indeciso. Y más si no tenés confianza con tu pareja o con la persona que lo paga. Dame el comprobante. ¿Qué te dicen cuando te reclaman una factura del banco o del celular, la empresa celular? ¿Usted debe esta factura? No, señor, yo la pagué. Es una afirmación. Muéstrame la evidencia. Acá está. Listo. Afirmación verdadera. ¿Cómo trabajan, por ejemplo, las compañías que suministran energía eléctrica? Por ejemplo, acá en Córdoba tenemos muchos problemas con afirmaciones indecisas. Te prometen que te van a dar el servicio y muchas veces te lo cortan al servicio. Y vos no podés hacer un reclamo por los servicios que te van a cortar a futuro porque no tenés la evidencia. Cuando el servicio se interrumpe es una afirmación, no admite cuestionamiento. Vas a tu casa, no tenés luz, no tenés luz. Entonces, el mundo de los hechos, por más que a veces sean falsos, nunca van a ser interpretación. Repasemos el concepto. Afirmaciones verdaderas, las que están en la evidencia. Por ejemplo, David manejó 180 km/h, hay una pistola de radar que le mide la velocidad y corrobora que es 180 km/h. O puede ser falsa, porque iba a 175. Según el velocímetro de él iba a 175, pero el elemento de control que tengo yo, que está homologado y habilitado, dice 175. Entonces, David no iba a 180. Eso no es una opinión, ese es un hecho, pero falso. David en realidad iba a 175 km/h. Las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas de acuerdo a la evidencia que se provea, y son indecisas porque esa evidencia no está disponible, no hay testigos para corroborar desde el pasado, y no hay forma de corroborar algo que no existió en el futuro. Pero, por ejemplo, nosotros el mes que viene tenemos clase. Es una afirmación. No es un juicio, es un hecho. Nosotros el mes que viene tenemos clase, pero es indeciso, porque todavía yo no sé qué puede pasar. Si cortan la luz, si cortan el internet, si ustedes van a tener computadora o yo puedo tener un problema. Es un hecho, vamos a tener clase el mes que viene, pero es indeciso porque no tengo evidencia para poder corroborarlo. Pero sí puedo decir que en marzo tuvimos clases. Y el que se anotó ahora
en los primeros días de abril me decís, no, Pablo, es una afirmación falsa porque yo no estuve. Y yo digo, para, fotos, testigos de alumnos, la manifestación en Instagram de los comentarios. Entonces, hay evidencia donde vos decís, sí, hubo clases en marzo. Entonces, de lo que inició, o de lo que parecería ser una afirmación indecisa, se convirtió en una afirmación verdadera. ¿Ok? Vamos con... Ahora que no puedo habilitar los micrófonos. Permite que está. Vamos con Charlie y después con Rafa. Hola, Pablo. Buen día. ¿Cómo andás, Charlie? Buen día. Muy bien. ¿Qué pasa con los condicionales en el tema de las afirmaciones? Sobre todo para el futuro. Como dijiste, me vino justo la idea. El mes que viene tenemos clase, ¿no? Algo que no se puede corroborar, pero sigue siendo una afirmación. ¿Qué pasa cuando metes el condicional? Deberíamos de tener clases. ¿Deja de ser una afirmación? No, pero eso lo vamos a ver más adelante, pero... Ok. Eso lo vamos a ver más adelante, no me quiero anticipar a eso. Bueno, perfecto. Gracias. Porque en todo caso pasaría a ser una declaración, pero no, vamos con estos ejemplos. Buenísimo. Vale, gracias. Vamos con Rafa. Ahí, Pablo. Lo que quería preguntar, entonces, interpretando que el futuro siempre es indeciso, no es ni verdadero ni falso, es un hecho, pero no es. Puedo quitarme la ansiedad, digamos. Esa es la forma de que el observador no lo padezca al futuro. Eso es lo que trato de ¿Por qué lo harías eso, Rafa? A ver, me interesa. ¿Por qué te quitas? No entiendo a qué querés llegar con eso. Que hay muchas personas que son ansiosas porque quieren que el hecho futuro suceda ya. O sea, ponele que Argentina está jugando el Mundial y querés que salga campeón ya. Por decir eso, que es lindo. Entonces te pone ansioso, pero bien. Ahora, si sabes que puede pasar algo, como la muerte de un ser querido, y lo estás maquinando todo el tiempo, te pone ansioso, pero mal. Claro, y al no tener evidencia, lo estás dando como una verdad comprobada y validada. Justo se fue ahí, no sé si estaba con el gato, ¿qué le pasó? Déjalo salir, ¿hace cuánto que no dejas salir ese gato, pobrecito? Escuchá, dos cosas. Sí, y se relaciona con que al no tener la evidencia, no va a ser una afirmación todavía. En realidad, no va a ser una afirmación verdadera. Pero también, ¿sabes con qué se relaciona? Con tomar los juicios que tenemos hacia el futuro como afirmaciones. Como nuestra interpretación de lo que definitivamente va a suceder como afirmaciones, eso genera ansiedad. Porque como yo sé que me fue mal, como yo sé que la economía no sirve, como yo sé que esto, entonces tomo el futuro como una afirmación. Claro. Es indeciso, porque no hay evidencia, pero es un hecho, no es una opinión o una posibilidad. Yo ya estoy, desde mi fenómeno interpretativo, confundiéndome con los actos lingüísticos y tomando mi opinión como una verdad irrefutable que solamente necesita ser comprobada cuando suceda. Por ejemplo, cuando querés hacer un emprendimiento, decir, no, bueno, no emprendo porque me va a ir mal. Esa es una afirmación indecisa. No emprendo porque me va a ir mal. Tu juicio de la experiencia que tenés vos te lleva a que crees una afirmación indecisa. Y que solamente es cuestión de tiempo de reunir la evidencia para corroborar que es verdadera. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. O sea, me sirve a mí como observador. Totalmente. O sea, esa es la idea de tomar como un quiebre para eso. Mira, y me gusta esto. ¿Te sirve a vos como observador para manejar la ansiedad en el futuro, para manejar la posibilidad en el futuro?
y te sirve a vos para reinterpretar el pasado. Porque también un hecho del pasado es una afirmación, pero al no estar corroborado es indeciso. Entonces, ¿qué pasaría si vos tenés un problema vincular con tu jefe, con la pareja, con un amigo, y que tu amigo te diga, no, loco, yo sí estuve para vos en ese momento. Yo en realidad sí te ayudé, y lo trae como una afirmación, más allá que ayudar o estar en un juicio, pero me voy a este elemento, lo trae como una afirmación, pero no hay evidencia. Entonces, la capacidad que vos tengas de incorporar esa evidencia del pasado va a permitir que vos eso lo tomes como un hecho e impacte en tu presente, porque vas a Entonces ahí es donde reinterpretar. viene o sea, lo único que tenemos es el presente, el pasado y el futuro son, no sé, indecisos, por así decir. Si hay evidencia, Es por depende. ejemplo, el Evidencia del pasado. En 1492, Colón descubrió las Américas. Y hay evidencia, y hay registros. Testigos no hay, pero se transmitieron, y bueno, es una afirmación verdadera. Pero Hitler estuvo escondido en la falda en Argentina durante el Holocausto. Y pues, es una afirmación, pero es indecisa, porque no hay evidencia. ¿Se entiende? Las afirmaciones se nutren de la evidencia y de acuerdo a la temporalidad van a ser verdaderas o falsas en el presente o en el pasado y definitivamente indecisas en el presente, pasado y futuro. ¿Ok? Bien. Buenísimo. Y a todo esto también le vamos a sumar que pueden ser relevantes o irrelevantes. Tú me dirás, ¿de qué sirve saber si son relevantes o relevantes? ¿Qué significa que sean relevantes o relevantes? Y que estén alineadas con nuestras inquietudes. Fíjate cómo este acto lingüístico pone en evidencia las personas que por ahí están desconectadas de una conversación. Te pones a conversar con tu amigo, con tu amiga, y tu amiga se pone a contarte algo que nada que ver. Se va por las ramas, te trae algo que nada que ver. Y vos decís, pero escuchá, si estamos hablando de mi trabajo, ¿por qué salís con tu pareja? Y porque, déjame que yo te explique. Mi pareja trabaja en una empresa similar a la tuya. Es relevante lo que te trae ella. Es un hecho y es relevante. O por ahí es completamente irrelevante lo que trae en la conversación y no tiene lugar ni sentido poder meter esa afirmación en la conversación. Nosotros cuando estamos trabajando desde el coaching, muchas veces nos damos cuenta que el coachee dice, no, bueno, lo que pasa es que ayer cumplió años mi tía. Como confío en el coachee y hay evidencia, es una afirmación. Digo, pero ¿por qué me estás contando? Si estamos trabajando de vos y la relación con tu papá. No, bueno, lo que pasa es que mi tía es una persona que está muy alineada con mi padre y en el cumpleaños pasó esto, esto y esto. Entonces yo tomo el hecho como algo relevante y sigo conversando. O por ahí le pregunto, che, ¿por qué me traes esto de tu tía que cumplió años? No, te quería contar eso. Es relevante. ¿Por qué alguien en una conversación me traería un concepto irrelevante? ¿Se está escapando de algo? ¿Está evitando la conversación? ¿Quiere que cambiemos de tema? ¿Se dan cuenta cómo el lenguaje nos revela continuamente lo que nos pasa por dentro? Esto es muy importante también para poder ver la pertinencia de la conversación. Hay personas que traen en su discurso continuamente juicios y afirmaciones, pero no todo es relevante de lo que dicen. Y ahí nos damos cuenta de la incoherencia y de la conexión o desconexión que hay con el interlocutor. Entonces, cuando nosotros empecemos a partir de ahora a conectar con cada una de las personas que dialogamos, coordinamos acciones, empecemos a fijarnos. Primero, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio y ahí terminamos. Empecemos a fijarnos primero dónde ponemos el foco
¿En las opiniones o en los hechos? ¿En las afirmaciones o en los juicios? Y cuando ponemos foco en las afirmaciones, ¿son verdaderas? ¿Son falsas? ¿Son indecisas porque todavía no se corroboraron? ¿Tomo la interpretación como una afirmación para que no admita cuestionamiento o reconozco que cada ser humano tiene un fenómeno interpretativo que le pertenece? Empiezo a relacionarme de una manera completamente distinta. Puedo no estar de acuerdo con una opinión. Yo puedo no estar de acuerdo con Patricia. Y saben que es simplemente no estar de acuerdo con Patricia, y punto. Ahora, si vamos a las afirmaciones, y supongamos que Patricia me dice, no, porque tal clase no sirve, porque si no, el mes que viene no vamos a poder poner tal tema. Es una afirmación indecisa. Vamos a lo real, ¿dónde hay evidencia? Bueno, mira, tal clase no sirve porque en mi diseño yo hoy lo que necesito es conectar con este tema y este tema. Listo, es una afirmación. ¿Es relevante? Sí. ¿Es para la escuela? Sí. ¿Nos interesa hablar de eso? Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa con ese contenido? Y necesito que hoy a la tarde cambies de tema. Aparece el pedido. Listo. Todo lo que parecía ser una conversación que podría terminar en como cualquier lugar de coordinación de acciones, porque hay diferencias de opiniones, y terminar en una discusión, se reúne en el hecho. Quiero que pase esto, tiene que pasar esto, esta es la clase que va. Se reúne en el hecho y a partir de ahí conversamos. ¿Cuál es el hecho? Estamos atrasados en el cronograma. Dame la evidencia. Y estamos en, no sé, en abril y deberíamos estar dando contenidos de mayo. Acá está el cronograma escrito. Tal evidencia. Es una afirmación verdadera. Estamos atrasados. Listo. Hablemos a partir de ahí. Pero si yo hablo de que, no, mirá, Rodri, hay que cambiar el tema. No, Pablo, yo quiero dar el tema porque a mí me gusta, aparte a los alumnos les hace bien. No, Rodri, pero escucha, esos temas no va a ser poderoso ahora. Déjame que yo dé este tema. No, Pablo, pero vos me habías prometido que yo dé ese tema. Empezamos a discutir, a conversar, y hasta te diría de cuestiones irrelevantes. Ahora vamos al hecho. Estamos atrasados. Mostramos la evidencia. Cronograma de abril, pumba. Cronograma de mayo, pumba. No estamos alineados con el cronograma. Tenemos que tomar una decisión. Listo, ¿qué hacemos? Cambio completamente la conversación. Me voy a las afirmaciones, pongo la evidencia, para que no sea una afirmación falsa, pongo la evidencia y empiezo a conversar. Al poner la evidencia, o también puedo decirle a Rodri, che, Rodri, vamos a cambiar el cronograma. ¿Pero por qué, Pablo? Yo me preparé, la clase está buenísima. No, bueno, lo que pasa es que mi perrita se lastimó. Tiene que ver. Sí, se lastimó, en serio. Mirá, acá está la foto, está en el veterinario. Es una afirmación, es verdadera, pero irrelevante. ¿Qué tiene que ver la perrita con la clase? No, bueno, lo que pasa es que yo quiero estar con ella. ¿Pero qué tiene que ver? Ah, tenés razón. Te voy a hacer un pedido. Como yo quiero estar con mi perrita, acto lingüístico, pedido, como yo quiero estar con mi lingüista, te hago el pedido de si podemos cambiar la clase para que yo también esté presente en esa clase. Cambia la conversación. Se identificó a través de una afirmación irrelevante, porque traje el tema de la perrita. Fíjense cómo va puliendo y escalando cada uno de estos conceptos. Entonces, a veces quedamos atascados en afirmaciones sobre asuntos que están fuera de nuestra posibilidad de intervención o de nuestro interés. Y es muy prudente poder darnos cuenta que es irrelevante, que es un contenido irrelevante. También en afirmaciones que no constituyen el mundo de nuestras inquietudes, que no vienen al caso, es donde nosotros vamos a aprender a separar. Es irrelevante, a veces me hacen preguntas acá en la sala, ¿qué irrelevante? Llevaría la conversación y el foco de la sala a otro lugar. Y es lo que yo quiero evitar. Entonces, considero que, si bien es un hecho y son importantes, son irrelevantes para este momento. Vamos entonces con las afirmaciones como un fundamento. Hablan del tamaño y carácter de nuestro mundo, de nuestras distinciones acerca de él. Nuestras evaluaciones
de lo que es posible descansa en gran medida sobre las afirmaciones que podemos reunir, ya que éstas se relacionan con el mundo que somos capaces de conocer. Nuestras evaluaciones descansan sobre la cantidad de afirmaciones que podemos reunir. Nuestras evaluaciones, respuestas, interacciones descansan sobre la cantidad de afirmaciones que podemos conocer o la cantidad de distinciones. A mayor número de distinciones, mayor capacidad de respuesta. A mayor entrenamiento en separar afirmaciones de juicios u opiniones, mayor capacidad de interacción funcional. A mayor capacidad de reconocimiento, de entender que hay verdaderas, falsas, indecisas, relevantes e irrelevantes, mayor capacidad voy a tener yo de poder organizar mi discurso y de poder discriminar lo que sirve y lo que no sirve. ¿Me siguen en esto? Recién estamos viendo un solo acto lingüístico y ya nos dimos cuenta que nuestro gran problema a la hora de comunicarnos es que usamos todas opiniones. Recién estamos viendo un solo acto lingüístico. Y después lo vamos a ver a los 9, y después lo vamos a ver los 9 interaccionando. Y ese es exclusivamente el núcleo del coach ontológico. El manejo que tiene del lenguaje y de sus actos lingüísticos. Y por el momento, en primer año, para ustedes, ese va a ser el núcleo de su crecimiento personal, de la manera que aprendan a conversar y a relacionarse con el mundo. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. Pablo, Sí, Miguel. disculpa, no entendí esto último. Nuestras evaluaciones de lo que es posible, acá cortamos, nuestras evaluaciones del mundo, la evaluación que yo hago del mundo, va a estar aumentada o disminuida, potenciada o relegada de acuerdo a la cantidad de afirmaciones que podemos reunir. Suponete que discutís con Rita y estás muy enojado con Rita porque en el emprendimiento de ustedes, Rita, no sé, no está teniendo resultados. Y Rita te dice, estamos vendiendo mal, tu compromiso es bajo, estoy cansado de hacerte pedidos y que no me des bolilla, la verdad que me siento muy incómodo. Y Rita te dice, mostrame las afirmaciones, mostrame la evidencia. Mostrame la evidencia de que estamos vendiendo mal. Mostrame la evidencia de que me hiciste pedidos y yo no te cumplí con los pedidos. Mostrame la evidencia de que no se puede coordinar acciones conmigo. No, lo que pasa es que vos siempre estás enojada. Mostrame la evidencia de eso. ¿Cómo nos fue con las ventas este mes? No, no sé. Fíjate, ¿cómo nos fue? Duplicamos las ventas. Ese tema no te lo tomo. Que no se puede coordinar acciones conmigo. El lunes me pediste esto, el martes esto, el miércoles esto, el jueves esto. Todas las cosas las hice. No te lo tomo. Me dijiste que conmigo no se puede hablar. Tuvimos una conversación el lunes y el miércoles también. Hablamos 4 horas sobre temas fundamentales y resolvimos conflictos, ¿sí o no? Sí. Listo. ¿Qué te pasa algo más aparte de esto? Entonces ella derriba esta evaluación que vos estás haciendo con las afirmaciones. Entonces ahí vos te podés observar y decir, sí, ¿sabés qué pasa, Rita? Que estoy estresado y la otra vez me quedé enojado porque tu mamá hizo un comentario y la verdad, ya está, lo dejo pasar. ¿Se entiende? Nuestra evaluación del mundo va a estar apoyada en la cantidad de afirmaciones que yo pueda tener. Yo puedo decir, por ejemplo, cortala, Miguel. Interrumpiste toda la clase. Voy a decir, Pablo, ¿cómo decís eso? Yo te voy a decir, Miguel, a las 8:05 hablaste, a 9:24 hablaste, a 9:35 hablaste, 5 veces hablaste. Voy a decir, bueno, perdón, Pablo, no hablo más. ¿Se entiende? Mi evaluación sobre que vos sos un interrumpidor serial, pobrecito, Miguel, más bueno que el padre. Mi evaluación sobre vos descansa en las afirmaciones. Si no tengo afirmaciones, ¿cómo voy a decir y apoyar mis opiniones?
Entonces, le pregunto así a la sala. Cuando le decimos a alguien, sos un desastre, ¿en qué me apoyo? Se ríe Vanessa. Sos un desastre. Se ríe Juli, se ríen todos. ¿En qué me apoyo? ¿Dónde están las afirmaciones? Puede ser, que es un desastre. Sos un descomprometido. Sos mala persona. Sos un HDP. ¿Dónde están las afirmaciones? Ahí se van a dar cuenta lo gratis que es hablar. Ahí se van a dar cuenta el terrible daño que hacemos con el lenguaje. Ahí se van a dar cuenta que nos pasan un montón de cosas que no lo sabemos poner en palabras y pretendemos drenar a través de ciertas manifestaciones. Ahí se van a dar cuenta de un montón de cosas. Y saben que eso que ustedes hacen con el lenguaje está creando en ustedes realidades. Crea calidad de conversación, crea calidad de interacción, crea una calidad de relación. Paren, escuchen, pregunten, busquen evidencia, reúnan una conversación conflictiva, reúnanla en las afirmaciones y a partir de ahí, fíjense cuáles son sus interpretaciones. Esto es clave, clave, clave para poder trabajar. ¿Ok? Gracias, Pablo. Andá a pedirle perdón a Rita. Mandale un beso grande a Rita. Bien. Hasta acá, súper bien. ¿Cómo venimos? A ver, a ver, a ver. Bien, bien. Bien, bien. Excelente. Linkéenlo con lo que vimos ayer, transparencia y quiebre. Hasta mi hija te hizo dedito de like. Excelente. Me encanta. Linkéenlo con transparencia y quiebre. Simbólicamente no vean que se les pincha la rueda y que bueno, que el mundo es así, que son cosas que pasan. No, podemos hacer mucho más de lo que nos imaginamos a medida que vamos incorporando estos quiebres. Perdón, Y Pablo. Sí. Matías, de Sí, Salta. Matías. Decime. Para que me quede claro, lo que vos dijiste recién de sos un desastre, es una afirmación. Indecisa, pero una afirmación. En realidad es un juicio. Un juicio. Juicio, no está el consenso de desastre, es un juicio. Ajá, bien. Porque si fuera una afirmación, vos no podés cambiar. Ojo, si vos le decís a alguien que sos un desastre y lo tomás como una afirmación, la persona no va a poder cambiar nunca. Y siempre va a ser un desastre. Si vos te decías vos mismo, soy un desastre, como una afirmación, sonaste, Matías. Toda tu vida vas a ser un desastre. Entonces son juicios, es mi opinión sobre lo que pasa. Pablo, Perfecto. pero si ese juicio está basado en evidencias, yo tengo evidencias de que, no quiero llamarle desastre, pero es un irresponsable, por ejemplo, porque llega tarde, porque no cumple con su trabajo. Exacto. Ahí pasas en una afirmación. No, un juicio fundado, que no lo vamos a ver ahora. Un juicio fundado. No, pero llegar tarde es un juicio, ahí les cuento. Un juicio fundado, Claudia, nunca va a ser una afirmación, es un juicio fundado. Bien. La afirmación es horario de entrada a las 8:30, marcaste 8:45. Punto, ahí terminó. La afirmación es de 5 días a la semana, 4 días llegaste fuera del horario. Punto. Esas son las afirmaciones. De ahí, yo digo, emito el juicio que sos irresponsable. Por esto, por esto, por esto y por esto. Pero no va a ser nunca una afirmación. Es un juicio fundado, con evidencia. Clarísimo. Clarísimo. Gracias. O sea, el tema está en el uso de los adjetivos, entonces, claramente. Es Exacto. cuando vos le das una calificación a esa afirmación. Exactamente. ¿Y de qué manera se soporta? Bueno, equipo, vamos a hacer un cortecito y volvemos a las 11:30.
para seguir continuando. ¿Les parece? Voy a cortar acá.